Hola, el día de hoy continuaremos con el manga El asesino que reencarnó como un genio espadachín. Continuando con la historia, los cadetes se habían reunido y comenzaban a preguntar por qué los habían llamado a todos si no iba a aparecer. Y ahora podían afirmar que sentían eso todo el tiempo, pero nunca habían visto al instructor Limer llegar a tiempo. Un chico preguntaba si acaso se había ido a tomar o apostar la noche anterior y regresó al amanecer. Abriendo la puerta de una patada, Limer se disculpaba añadiendo que había llegado un poco tarde porque había pasado por el orfanato un momento. Burren, escuchando esto, le gritaba que si iba a mentir al menos tenía que decir algo que fuese creíble. Limer le dijo a los chicos que no estaba mintiendo, esa era la verdad. Pero como sea, tenía un anuncio importante para ese día, lo había estado pensando por mucho tiempo, pero verlos ese día lo había hecho tomar una decisión justa. Y para ir directamente al grano, el examen de graduación comenzaría pronto, y no podían mantenerse como aprendices por siempre, ¿verdad? Uno de los chicos comenzaba a mencionar que había escuchado que el examen de graduación suele involucrar la aprobación de un instructor o un duelo. Limer le dijo a los chicos que normalmente sí, pero el examen que ellos tomarían sería muy diferente. Comenzaron a preguntarle a su instructor que a qué se refería. Limer les dijo que ya habían obtenido bastante experiencia, desde su duelo contra Owen y un combate real. Y aunque en un nivel más bajo contra la Alianza del Norte y del Sur e incluso sobrevivieron al ataque inesperado de Eden. Entonces, en lugar de un duelo a medias o simplemente obtener la aprobación de los instructores, tenían que salir por su cuenta a lo vasto y amplio que el mundo verdaderamente es. Y el tema para el examen de graduación de estos chicos sería la supervivencia. En un mes les retirarían sus estados de aprendices de Siedgar y tendrían que sobrevivir a través de varias regiones del continente con nada más que su espada en la mano. Y por supuesto, les había preparado un examen alternativo a los que tengan miedo de participar en el examen principal. Runan le preguntaba a Laon si acaso él iba a participar, a lo que el chico le dijo que por supuesto que sí. Esta llena de confianza le dijo al instructor que entonces ella también participaría en el examen principal. Burren dijo que estaba seguro de que el instructor tenía una razón para hacer algo como eso, así que él también lo iba a hacer. Marta añadía que sobrevivir es algo que había estado haciendo desde el momento en el que nació. Al escucharlos, el instructor llamó la atención de los cuatro chicos, preguntándole si acaso no lo estaban decidiendo demasiado fácil, aunque por supuesto él sabía ya dónde enviarlos a los cuatro, y especialmente a Laon, el cual posee la posición del mejor aprendiz, por lo que los otros podrían seguirlo ciegamente y confiar en sus decisiones. Laon le dijo a su instructor que sería duro, pero confiaba en que éste tenía una buena razón para hacer algo como eso. Además, el instructor no le daría pruebas que ellos no puedan superar. Limer comenzó a decirle al chico que no tenía que pensar que sería fácil solamente porque había dicho algo que sonaba genial. Entonces iba a contarle a todos acerca de sus propios destinos. Burren iría al desierto de Rivem, Marta iría al cañón de Silam, Marta iría a la jungla de Catán, y por último Laon iría al noreste, al castillo Jabun. El chico al escuchar ese nombre comenzó a pensar en ello. El instructor le dijo al chico que es un campo de batalla donde peleaban contra monstruos del Mar del Norte y las montañas Sterin. Y eso lo hacían los 365 días del año. Y es tan intenso que dicen que no hay tiempo para sacar la espada y es conocido como el campo de batalla infernal. Limer, acercándose al prota, le dijo al chico que como los demás la iba a pasar bastante difícil. Pero ahora bien, su partida sería dentro de un mes, así que tenían que asegurarse de prepararse completamente en ese tiempo. Cambiando de escena tiempo después, observamos cómo el prota se encontraba en su anexo y ésta se encontraba entrenando, mientras era observado por la criada y su madre. La criada, observando al prota entrenar, llamaba la atención de su señora, preguntándole si acaso no creía que el prota se estaba presionando demasiado duro últimamente, ya que había estado cortando todo ese tiempo su sueño y había estado entrenando sin parar por días. Y honestamente le gustaría que el prota rechazara ese examen, ya que ese es un lugar increíblemente peligroso. Silvia le mencionaba a su criada que es verdad, pero definitivamente es una oportunidad para que Laon pueda crecer. Además, ya que el examen de graduación sería en Jabun, Laon probablemente quiere estar completamente preparado. Y ahora era su momento de apoyar a Laon para que pueda enfocarse solamente en su entrenamiento. Mientras balanceaba la espada, el chico se encontraba pensando que después de escuchar los detalles del examen había incrementado la intensidad de su entrenamiento por una semana y había sido bastante agotador. Pero incluso así no podía quitarse la sensación de que seguía sin ser suficiente. El prota nos comienza a relatar que los monstruos de la fortaleza Jabun tienen la piel dura y su tamaño es masivo, haciendo que sea bastante difícil cortarlos con una espada. Y con la esgrima balanceada de Siedgar, que depende únicamente de la ofensiva y defensiva naturalmente, es desventajoso en batalla. Y aunque tenga la técnica de 1000 llamas que consume mucha aura, al ser un movimiento definitivo hace que sea inestable mientras más dure la batalla.
Y hasta ahora el anillo de fuego lo ha ayudado un poco a compensar todo eso, pero no podía seguir dependiendo de la técnica de 1000 llamas y el anillo de fuego por siempre. Y ahora tan solo le quedaban 3 semanas para que comenzara el viaje, y lo que necesita ahora mismo es más información sobre la fortaleza Kabum y una manera de complementar la técnica de las 1000 llamas, una técnica de espada ofensiva. Y para obtener algo como eso necesitaba entonces hacer una inversión. Un rato después, Laon se había reunido con su abuelo. El hombre le preguntaba si acaso quería utilizar la placa plateada para aprender una nueva técnica de espada. Avergonzado, Laon le dijo al patriarca que así era. El hombre le dijo que era libre de utilizar la placa plateada como quisiera, pero ¿acaso no había dicho que tenía algo más en mente? Laon le dijo a su abuelo que así es, planeaba utilizarla para la reincorporación de su madre al linaje directo. Glenn le preguntaba a su nieto si acaso aún así tenía la intención de utilizar la placa plateada. El chico le respondió a su abuelo que se dio cuenta de algo a través de la misión en la aldea y ese reciente duelo, a lo que el hombre le pidió al chico que entonces comenzara a hablar. Laon le dijo a su abuelo que a través de esa misión había logrado algo meritorio a su propia manera, pero la recompensa simplemente fue una placa plateada y no una dorada. Y fue entonces cuando recordó las palabras del patriarca sobre lo difícil que sería ese camino. Si las placas plateadas estaban hechas para la restauración del linaje dorado y reunir las placas plateadas no tenía mucho impacto, entonces creía que sería mejor utilizar las placas plateadas para volverse mucho más fuerte primero y después reunir las placas doradas. Al escuchar esto, Glenn terminó sacando un manual mientras le mencionaba a su nieto que sus palabras son las correctas. Si se dirige a la fortaleza Kabum, entonces eso podría servirle, entregándole aquel manuscrito al chico. Además, si no confiaba en su elección, podía elegir una por sí mismo. Este manuscrito es la técnica de la espada de mente. Observándolo, Laon pensaba que Glenn siempre se aseguraba de compensar apropiadamente, y ya que le dio ese manual de técnica de espada, su poder estaba garantizado. El prota de manera respetuosa le dijo al patriarca que aceptaría eso humildemente. Glenn le dijo al chico que entonces tenía que asegurarse de dominarlo. Laon, al escuchar aquello, le dijo a su abuelo que entonces se retiraría por el momento. Pero el patriarca le dijo que antes de eso tenía que permitirle preguntarle una cosa. Ya que había llegado allí por un manual de técnicas de espada, ya debe de saber qué clase de lugar es la fortaleza Kabum. ¿Y acaso no sintió miedo cuando escuchó que sería su lugar de examen de graduación? Entonces, ¿por qué no lo terminó rechazando? Laon comenzó a decirle a su abuelo que después de enfrentarse a Eden se dio cuenta de algo. El hombre le pidió al chico que continuara con lo que estaba diciendo. Laon continuó relatando que la experiencia de luchar por su vida en una situación inesperada le hizo crecer más allá en ese breve momento que en un año de entrenamiento en el campo de entrenamiento. Y eventualmente se dio cuenta que para crecer debe de superar situaciones que lo estén empujando más allá de sus límites. Además, el instructor Limer no es alguien que les diera pruebas que no pudiesen superar. Y sin lugar a dudas sería difícil y muy agotador, pero un día miraría hacia atrás y pensaría que valió la pena porque terminó volviéndose más fuerte. Al escucharlo, Glenn le dijo al chico que entonces lo podía entender. Llamando al prota por su nombre, le dijo que antes de irse tenía que dejarle decirle una última cosa. No hay una sola manera de utilizar la espada, así que tenía que expandir el alcance de su mente. Luego de escuchar aquello, el prota le dijo a su abuelo que le agradecía su consejo y se fue retirando inmediatamente. Limer, que se encontraba escondido escuchando toda la plática, comenzaba a decirle al patriarca que por eso no podía evitar adorar a Laon. Le preguntó a Glenn si acaso su aprendiz no entendía perfectamente sus intenciones. Y como su instructor no hay nada más que agradecimiento porque entienda sus intenciones. Y además, es verdad que Laon es completamente diferente a ese gruñón de Burren o a esa boca suelta de Marta. Al escucharlo, Glenn mencionaba que era como un maestro que solamente se quejaba de sus estudiantes a sus espaldas. Limer le mencionaba al patriarca que, por cierto, no se esperaba que éste le diera la técnica de la espada de mente. ¿Acaso no es una técnica de espada del nivel de una placa dorada? Ahora, a modo de burla, el elfo le dijo al patriarca que, como se esperaba, quería mucho a su nieto. Glenn le dijo al elfo que se encontraba hablando demasiado, pero este último le dijo que últimamente había estado hablando menos. Y sin embargo, la técnica de espada de mente es una técnica de espada brutal, preguntando si acaso no es así, y le preguntó al patriarca si acaso creía que Laon podría controlar esa técnica bien. Glenn le dijo al elfo que darle ese manual era suficiente, ya que es su responsabilidad poder dominarlo. Limer continuaba molestando al patriarca, mencionándole que aunque consideraba lo que había dicho, le dio un consejo sólido y como se esperaba, es todo el amor que tiene un abuelo por su nieto. Estas palabras colmaron la paciencia del patriarca, que terminó reteniendo los movimientos del elfo mientras le mencionaba que no era así. Esto último hizo que Limer comenzara a asustarse. Glenn se levantó de su asiento y se acercaba lentamente a Limer, mencionándole que como estaba viendo que esa boca suya no se detenía, parecía que pero inmediatamente el elfo lo interrumpió.
Asustado, este comenzaba a gritarle que tenía que esperar. Le pedía al patriarca que se calmara, ya que todavía no se había recuperado completamente. Glenn, preparándose para golpear al elfo, le dijo que al parecer ya se había recuperado de alguna manera, así que le daría una pequeña mano para ayudarlo. Limer se encontraba bastante asustado, mencionándole al patriarca que había sido un error, pero por supuesto Glenn no lo perdonó. Le dio un fuerte golpe al elfo que incluso el prota que se encontraba afuera pudo escuchar aquel grito. Tiempo después, el prota se encontraba en su habitación, comenzando a preguntar si esa técnica de espada estaba al nivel de una placa plateada. Y ahora, con esa técnica de espada, sin lugar a dudas, él podría avanzar aún más rápido. Espada del colmillo salvaje, como lo dice su nombre, es una técnica de espada de alto nivel, que ataca despiadadamente como los colmillos de una bestia, dispuesta a destrozar la garganta de los oponentes sin descanso. Sin embargo, una técnica de espada no puede ser dominada solamente por la teoría, y solamente puede ser dominada en experiencia real. Por lo tanto, para poder dominar la espada colmillo de mente, tuvo que luchar sin descanso con los otros aprendices, y no dejó de practicar hasta que el día del examen de graduación finalmente llegó. En cada ataque, Laon se volvió más preciso, más salvaje, no se detuvo hasta que llegó a un nivel más alto. Y para cuando no le quedaron más aprendices para luchar, tuvo que recurrir o renunciar a los combates y comenzar a reunir su energía. Finalmente había comenzado a comprender la verdadera esencia de la espada del colmillo salvaje, así que ese tiempo pasó rápidamente hasta que llegó la noche antes del examen de graduación. Judiel se encontraba dándole los primeros auxilios al prota en su habitación. La chica le mencionaba que había estado recibiendo muchas heridas últimamente, y la mañana siguiente comenzaría su examen de graduación, por lo que se había estado presionando muy duro. Si su madre llegase a descubrir que estaba herido, se preocuparía demasiado. Laon le dijo a su criada que se había excedido un poco porque había tenido un duelo todos los días para dominar la esencia de la espada del colmillo salvaje, y por esa razón estaba siendo tratado por ella. Judiel le dijo al prota que bueno, eso también es verdad. Laon llamaba la atención de la chica y le dijo a esta que tenía algo que decirle antes de tener que marcharse. La chica le pidió al prota que por favor se lo dijera, llamándolo joven maestro. Finalmente, Laon le dijo la verdad a su criada. Ese día le mintió sobre darle un gusano de la ira, y a juzgar por el silencio que mantenía su criada, parecía que ésta ya lo sabía. Judiel le dijo al prota que no estaba del todo segura, pero tenía sus sospechas, a lo que el prota le preguntó qué era lo que estaba sospechando. La chica le dijo que sí, al principio pensaba que era el gusano de la ira, y no tenía el lujo de dudar de si era una mentira o era la realidad, ya que le tenía tanto miedo que todo lo que podía pensar era en intentar sobrevivir. Pero la calidez de las personas del anexo gradualmente calmaron su corazón, y además el joven maestro la trató como una humana sin pedirle nada a cambio, e incluso encontró una manera de protegerla del salón marcial verdadero. Y después de pasar unas cuantas experiencias más se dio cuenta de algo. La cara que le había mostrado la señora Silvia y la mirada de advertencia en sus ojos, todo era para proteger ese anexo. Entonces comenzó a pensar que tal vez no había utilizado ese gusano de la ira después de todo, pero solo era una sospecha, no estaba del todo segura. Aunque ahora se encontraba confundida, ¿por qué le decía algo como eso a estas alturas? Laon le dijo a la chica que era porque ésta había cambiado, y justo como ella lo observaba a él también la observaba a ella, y su cara, que había estado actuando detrás de una máscara, había comenzado a mostrar sinceridad. Y el día en el que Raiden había llegado a su anexo a causar problemas, había intentado lanzarse genuinamente para proteger a su madre y a Helen. Además de eso, encontró información sobre la fortaleza Jabun en su cama. Preguntándole a la chica si había preparado todo eso para él. Además, eso era de gran ayuda para este, por lo cual Laon terminó agradeciéndole a Judiel por toda la ayuda que le había ofrecido. Al escuchar las palabras sinceras del prota, la chica también tuvo que sincerarse, mencionándole a Laon que tenía un hermano menor, y ellos fueron separados cuando ella fue vendida y no sabía dónde estaba o qué estaba haciendo. Pero la promesa de poder verlo algún día era la única razón por la cual seguía sus órdenes. La chica terminó disculpándose con el prota mientras comenzaba a romper en llanto. Aunque calmándola inmediatamente, Laon le dijo a esta que se encargaría de salvarlo. Siempre y cuando Karun lo tenga como objetivo, inevitablemente chocarían algún día, y una vez que termine las cosas con Karun, entonces encontraría a su hermano. Por supuesto, mientras que este todavía se mantenga con vida, haría lo que sea necesario para recuperarlo. Judiel le mencionaba a Laon que entonces tenía una pregunta más que hacerle. ¿Qué haría si ella llegase a dar información a Karun sobre él? Y le preguntó si por esa razón le reveló la verdad sobre el gusano de la ira. Laon le dijo a la chica que pensaba que ella no lo haría, a lo que ésta le mencionaba que entonces ¿qué iba a hacer él? Laon le respondió de vuelta que esa era una respuesta absurda. Al escuchar la confianza del chico, Judiel no tuvo más alternativa que decirle al prota que lo seguiría de ser necesario, y si necesitaba lo que sea entonces simplemente tenía que darle una orden.
Laon le dijo a la chica que sí, tenía que cuidar el anexo mientras que él no estaba, a lo que la chica arrodillándose le dijo que haría exactamente lo que su señor le estaba pidiendo. Y así la noche finalmente pasó, y la mañana del examen de graduación finalmente había llegado. Limer llamó la atención de todos los aprendices y comenzaba a mencionar que es hora del examen de graduación. Todo lo que tenían que hacer ahora era sobrevivir por su cuenta durante un año y regresar sanos y salvos. Y si superaban las pruebas, entonces serían capaces de ascender aún más. Y ahora ¿no debería de decir el mejor aprendiz unas palabras como el representante del quinto salón marcial? Laon, al escuchar todo aquello, comenzaba a pensar que es muy típico de él hacerle hacer algo como eso incluso cuando no era para él. Colocándose delante de sus compañeros, Laon comenzaba a mencionar que hay un dicho que dice que los guerreros que sobreviven su primera batalla no mueren fácilmente, y coincidentemente ya todos han pasado por una verdadera batalla. Y había sido una situación donde la muerte parecía inevitable, pero todos sobrevivieron y completaron la misión. Por lo tanto, como dice ese viejo dicho, ninguno de ellos llegará a perecer. Así que tenían que volverse más fuertes y regresar de una manera que no mancharan el honor del quinto salón marcial. Todos comenzaron a victoriar por las palabras del prota, añadiendo que iban a sobrevivir y regresarían todos siendo mucho más fuertes. Limer observaba a Laon por un momento y comenzaba a pensar que sabía que desde el principio no era un chico ordinario. Pero lo que es extraordinario sobre el prota no solamente es el hecho de sus habilidades, sino que tiene una mente racional mucho más allá de sus años y es un joven líder capaz de inspirar a los que se encuentran a su alrededor. Y tiene una actitud de dar un esfuerzo sin descanso y nunca se conforma con simple talento. Y además, durante su último duelo el prota le terminó mostrando la espada del colmillo salvaje perfeccionada, lo cual le hace recordar a Limer que Laon lo ha sorprendido una y otra vez sin descanso. Y además se contuvo con él porque había derrotado a todos sus compañeros, pero no apreciaba el hecho de que terminara hiriendo al instructor. Observando la pequeña herida que Laon le había dejado en la muñeca, Limer mencionaba que era un mocoso bastante arrogante. Además, mientras veía al prota junto a sus compañeros, el elfo mencionaba que no tenía que perecer y tenía que regresar con vida. Y si no presenciaba el nacimiento de un nuevo rey con sus propios ojos, entonces se volvería una gran carga dentro de él. Ahora todos tenían que saludar al instructor, mostrándonos cómo todos los compañeros del prota, incluso este último, se encontraban saludando respetuosamente a Limer. El elfo les dijo que bien, los estaría esperando allí, tenían que regresar después de que todos hayan crecido. Burren, alejándose del prota, le dijo a este que crecería con todas sus fuerzas durante ese año, así que tenía que asegurarse de crecer también para que no lo termine decepcionando. Marta llamaba la atención del prota y le dijo a este que también decía lo mismo, tenía una deuda con él, así que no tenía que perecer. Y si llegaba a perecer, iría a buscarlo y lo mataría a golpes. Luego de escuchar aquello, el prota se preguntaba si la chica de verdad no sabía hablar con sinceridad, pero justo en ese momento Runan terminó llamando la atención de Raon. La chica le mencionaba al prota que tenía que tomar eso, llamando la atención de Laon. Al observarlo, el chico preguntaba si son perlas heladas, preguntándole a su compañera si acaso estaba bien que las tomara. Runan le dijo al prota que sí, ya que ella había tomado bastantes, así que estaba bien. El prota le agradeció por ello y le mencionó que la iba a disfrutar. La chica luego le dijo al prota que ella también tenía que retirarse, así que le deseaba un buen viaje a Laon. En ese momento el prota mencionaba que bien, entonces era momento de que ellos también se retiraran, llamando la atención de Dorian. El chico asustado preguntaba que por qué también tenía que ir a la fortaleza Kabum con el prota. Laon le dijo al chico que también tenían que hacer una parada primero, a lo que su compañero le preguntó que a dónde iban a ir. Laon le dijo a su compañero que iban a ir a la ciudad comercial Camelum, ya que tenían que equiparse apropiadamente antes de ir a la batalla. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de este manga. Nos hemos quedado en el capítulo número 57, por lo cual nuevamente estamos al día con la historia. Y ahora, sin nada más que decirles, nos tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para continuar con la historia. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.